por el que me han preguntado full. Esa es una cosa, yo he aprendido que Dios habla cuando la gente se te acerca y dice: pastor, ¿tú qué piensas de esto? Mire, ¿qué dice la Biblia de esto? Y tal cosa. O alguien me dice: no, es que me da rabia con Dios por esto. Entonces, y cuando esas cosas pasan, yo siento como que Dios me dice: yo quiero que hables de eso. Estoy sembrando una inquietud en la comunidad. Yo quiero que les expliques un poquito acerca de eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Segunda de Samuel 7:22 dice: dice el profeta: qué grande eres, oh Señor soberano. Quiero que escuches eso. Di conmigo: qué grande eres, oh Señor soberano. Muy bien. Dice: no hay nadie como tú, nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios. ¿Cuántos han escuchado ese término, la soberanía de Dios? Ese es un término fuerte. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué? Porque abrazar la soberanía de Dios, abrazar es una palabra, la palabra real o la que mejor cabe es en inglés la palabra embrace. Embrace es una palabra que en español no existe una traducción exacta, porque embrace es como abrazar y al mismo tiempo abrazar en tu corazón. Porque yo puedo abrazar a alguien y no necesariamente darle espacio en mi corazón. Entonces, embrace es cuando tú abrazas y al mismo tiempo lo estás invitando, le das la bienvenida a ser parte de tu vida. Entonces, ¿por qué queremos aprender de la soberanía? Porque abrazar la soberanía de Dios es fundamental para poder vivir en paz, para poder vivir tranquilo, para poder disfrutar la vida, para que en tu vida se hagan reales los planes de Dios. Es muy difícil que tú puedas disfrutar la vida si tú no aprendes a abrazar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un tema que tiene aparentes contradicciones. Entonces vamos a tratar de definirla y tal vez aclarar un poquito estas contradicciones. Pero quiero decirte algo: esto es como el dinero. Cuando tú hablas de dinero, la gente tacaña, no importa cuán bien se lo expliques, salen heridos de ahí. Siempre dinero. Yo no conozco ningún generoso que tú hables de dinero y se ofenda. El generoso siempre está diciendo: ¿dónde puedo ayudar? Tal cosa, ¿qué necesitan? Entonces, con esto de la soberanía es lo mismo. No importa cuánto yo la aclare, hay corazones que están tan heridos, hay corazones que están tan dolidos, que no importa cuánto tú lo aclares, este tema les incomoda. Entonces, lo único que yo puedo hacer es pedirle a Dios que haga un milagro en tu corazón. Y que sepas que yo vengo a hablarte de esto porque anhelo tu bienestar. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Digo conmigo: control absoluto. Algo que le encanta a las mujeres. El único control que tenemos los hombres es el control remoto de la televisión. Y eso, ¿ok? Dios mío, porque novela mata partido. Qué vaina tan fregada, Dios mío. Novela mata partido, man. Soberanía significa que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Quiere decir que no hay nada que escape a su poder y autoridad. Mira cómo dice el Salmo 115:13. Dice: nuestro Dios está en el cielo, hace lo que le place. En buen barranquillero o en buen maracucho es que hace lo que le da la gana. Y eso a nosotros como que no nos gusta mucho. Quiero hacerles una pregunta y quiero que me contesten con honestidad. Los de la primera reunión fueron muy honestos. Espero que no se me queden atrás. ¿Ok? Con honestidad. ¿Qué sientes cuando escuchas la definición de soberanía de Dios? O sea, cuando escuchas que Dios tiene el control absoluto, que no hay nada que se escape de su poder, autoridad, que Él hace lo que le da la gana. Quiero que sea honesto. No quiero que sea súper espiritual. Eso a mí me da una tranquilidad. No. O sea, ¿qué sientes cuando tú escuchas esta definición de soberanía? ¿Quién me dice para ver? Que aunque no te guste, lo acepta. Muy bien, ahí atrás. ¿Qué siente? Rendición. ¿A cuántos? Déjense honestos, ¿a cuántos les gusta rendirse? Sí, pastor, me encanta. Haz conmigo lo que quieras. Ok, Quique. Yo controlo, yo no suelto tan fácil. O sea, tú controlas. Exacto, no. O sea que para ti la soberanía te pega, porque tú quisieras mantener el control. No quiero mantener el control, pero de repente no tengo la fe para soltar tanto. ¿Cuántos se identifican con Quique, con Enrique sin H? Él es Enrique sin H porque así es su Instagram, Enrique sin H. ¿Ok? ¿Quién más me dice qué siente? Quiero ver a los honestos, a los seres humanos comunes y corrientes como el pastor. ¿Quién más me dice para ver qué siente cuando oyes? Ajá.
¿Qué sientes? Temor, miedo. ¿Cuántos sienten temor cuando escuchan hablar de la soberanía? Ahora sí salieron 3 honestos por ahí atrás, ¿verdad? ¿Ah? La abuelita de Jessie, de parte de mamá, sufría de un Alzheimer, pero violento. Y nosotros teníamos una iglesia en nuestra casa, en la casa de mi suegra y de mi suegro allá en Barranquilla. Entonces siempre que al final yo hacía el llamado, ¿quiénes quieren recibir a Jesús? Como ella se lo olvidaba, siempre levantaba la mano otra vez. Y Dios la usaba, porque tú sabes que el que levanta la mano primero rompe el hielo y todo el mundo levanta. Entonces todo el mundo levantaba la mano. Y yo decía, wow, como la usa el Señor a mí. Ok, sí. Es así. En la primera reunión hay gente que dijo estrés. Otros dijeron temor. Otros dijeron me siento como que es difícil soltar. ¿Tú querías decir algo? No, ok. Que es difícil soltar. Ok. Pregunta, ¿cuántos se identifican con lo que estamos hablando aquí? Ahora, pregunta. ¿De dónde crees que provienen esos sentimientos? El temor, el estrés, el deseo de controlar. ¿De dónde, Marco? Bueno, en mi caso, yo creo que viene más de mi tema país. Yo escucho la palabra soberanía y me da un temor fuerte porque fue lo que crecí escuchando. Para ti soberanía es como dictadura, Sí, es opresión. Ojo con eso. 100%. ¿Quién se identifica Es con un Marco? traumatismo grande ahí. Y todos los venezolanos dicen Sí, amén. totalmente. Y los colombianos, si no nos ponemos la pila, vamos a decir amén dentro de un año también. Mi deseo con la enseñanza de hoy, mi deseo genuino, es que puedas entender la soberanía de Dios correctamente. Y eso te permita decir como dijo el salmista en Salmo 73, 28. Miren cómo dijo el salmista en Salmo 73, 28. Dice, ya lo tienen allá atrás. Eso dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Escuchen lo que dice ahora. Hice al Señor soberano mi refugio. Escucha eso. No, ni siquiera dice hice al Señor mi refugio, sino hice al Señor soberano mi refugio. Y el Espíritu Santo le habla ahí al salmista como diciendo, coloca soberano y aclara. O sea, esta persona que está escribiendo, que no sabemos si es David, porque los salmos lo escribieron como 3 o 4 personas diferentes. Casi todos David, pero muchos de ellos no. Esta persona esta persona tiene una comprensión de la soberanía de Dios tan especial. En su corazón hay una comprensión tan linda de la soberanía que esta persona puede hacer de Dios el soberano, el que lo controla, el que tiene toda autoridad y poder sobre todas las cosas, el que hace lo que le da la gana. Para este salmista, ese Dios soberano es el lugar perfecto para ser su refugio. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué entendimiento, qué comprensión tenía el salmista para decir que aquello que a nosotros nos produce temor, incertidumbre, miedo, pensar que de pronto nos van a hacer daño, que van a abusar, que nos van a controlar, resulta que para él es todo lo opuesto? Él ahí, en ese Dios soberano, se siente protegido, seguro y refugiado. Mira cómo dice, por cierto, la palabra refugio en la Biblia, en el versículo que vimos, la palabra refugio en el hebreo original significa, digan conmigo, escondite. Dilo, escondite. Di conmigo, esperanza, confianza. ¿Qué significa refugio? Escondite, esperanza y confianza. Oye eso. O sea, lo que el salmista está diciendo es, el Dios soberano es el lugar donde yo me puedo esconder, donde yo me siento protegido. Es el lugar donde se aviva mi esperanza. Fíjate que en nosotros puede ser lo contrario. Entender que Dios es soberano y que tenemos que soltar todo es como perder la esperanza. Porque algunos de nosotros solo tenemos esperanza cuando tenemos el control de las cosas. Y dice confianza. O sea que al final este asunto, bueno, les leo un versículo más. Salmo 91:2 dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. O sea que al final este asunto de la soberanía de Dios es un problema de confianza. Lo que te va a permitir abrazar o no la soberanía de Dios y que esa soberanía sea tu refugio, tu esperanza, tu confianza, es si confías en Dios o no. ¿Ok? Y yo quiero orar por ustedes porque yo les he enseñado a ustedes que en todo milagro hay 2 ingredientes.
Está el ingrediente natural y el ingrediente sobrenatural. Entonces, yo no tengo la capacidad de cambiar el agua en vino. Solo Dios puede cambiar el agua en vino. Pero cuando Jesús iba a cambiar el agua en vino, le dijo a los discípulos: busquen vasijas y llénenlas de agua. O sea, sin vasijas llenas de agua no hay agua para transformar en vino. Entonces, al final, en todo lo que Dios va a hacer, hay una parte que es responsabilidad nuestra. Es la materia prima con la que Dios trabaja. Entonces, yo estoy creyendo que Dios va a hacer un milagro en tu corazón hoy. Yo estoy creyendo que hoy va a iniciar un proceso de sanidad y de libertad para que tú puedas empezar a abrazar con confianza al Dios soberano, para que tú te sientas protegido en vez de atemorizado, te sientas escondido en vez de controlado, y entiendas que tu Padre no te creó para controlarte, tu Padre te creó para amarte y para bendecirte. Pero eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer aquí. ¿Me permiten orar por ustedes? Cierra tus ojos un momentico. Padre, te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Y te pido que ellos en su corazón encuentren la manera, Señor, de renunciar a sus temores y poder abrazar tu soberanía, mi Dios. Eso es algo que solo tú puedes hacer. Nadie aquí lo puede hacer en su fuerza, Señor. Necesitamos que tú hagas algo en nuestro corazón. Y yo te pido, Espíritu Santo, que mientras yo termino la enseñanza, tú hagas esa obra sobrenatural. Aquí estamos las vasijas, somos nosotros. Y aquí estamos llenos de agua. Ahora te pedimos que hagas un milagro adentro nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, eso no se ve. Entonces, si queremos empezar a comprender un poco esto de la soberanía, hay que entender dos aspectos súper importantes de la soberanía de Dios. Primero, no podemos separar la soberanía de Dios de su propósito. Di conmigo, no podemos separar la soberanía de Dios de su propósito. Propósito significa los planes de Dios, las buenas intenciones de Dios contigo, como cuando Dios dice en Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, para darles un fin y una esperanza. Dios tiene buenos planes. Bueno, los planes de Dios tú no los puedes separar de su soberanía. Y les voy a dar un ejemplo de la vida del personaje bíblico con el que más me identifico, empezando que tenemos el mismo nombre, que es José. ¿Cuántos conocen a José, el de la Biblia? José creció entre muchos hermanos y José era el favorito de su papá. Qué terrible cuando los papás tienen un favorito, sobre todo si no es uno. Porque si fuera uno, como que aguanta. Si no, aguanta. Pero qué barro, como diría en Barranquilla, qué barro, porque a mí me pasó y no era yo. Nosotros somos 4 y yo era el cuarto en favoritismo. Yo estaba, salí cuarto. Buen lugar, pero éramos 4 nada más. ¿Ok? Y el papá de José, ¿quién se acuerda que era el papá de José? Muy bien, Jacob tenía favorito. José era su favorito. Después, cuando José se va, es Benjamín, pero José era su favorito. Y José era como medio loco, porque además es que Jacob era bien evidente que su favoritismo hacia José, José se lo restregaba a los hermanos en la cara. No porque fuera malo, sino porque era estúpido. Tú sabes, como todo adolescente, ¿verdad? Que al principio no sabe, no piensa las consecuencias. Entonces él siempre decía: yo soy el favorito, y le contaba unos sueños locos que tenía, donde todos los hermanos y hasta el papá se inclinaban ante él. Y eso le empezó a dar a los hermanos una clase de rabia. Dijeron: ¿cómo así? Entonces ellos aprovecharon un momento. Además de eso, el papá le regaló una túnica espectacular. O sea, todo el mundo andando en saco de fique y el man en un canali. Tú sabes, entonces, con puro essential. Fear of God, essential. Tú sabes, los últimos Jordan, Fear of God, la cosa. Entonces los hermanos veían y decían: ¡ey! Y el papá lo hacía a propósito. Y los hermanos estaban tan molestos que un día decidieron: vamos a matar a este man. Entonces, cuando lo iban a matar, de los 11 hermanos, uno que dijo: no lo podemos matar. Vamos a venderlo. Y entonces lo tiran a un pozo, lo golpean, lo tiran a un pozo profundo, y cuando pasan unos mercaderes se lo venden como esclavo. Ponte a pensar lo difícil que debe ser odiado por tus hermanos y que tus propios hermanos te vendan como un esclavo, unos mercaderes que te van a azotar, te van a abusar, te van a maltratar y te van a vender al mejor postor. Entonces empieza este proceso de José de muchos años, porque esto que José vivió, que nosotros leemos en 2 o 3 páginas, fueron 13 años de la vida de José. Entonces tú lo lees en la Biblia en 4 o 5 paginitas y tú piensas que fueron 5 días. 13 años comenzó un proceso
durísimo, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, donde la soberanía de Dios se manifestó de una manera como a nosotros a veces no nos gusta. Porque nosotros no logramos entender por qué el Dios soberano que dice que me ama con amor eterno permite que yo pueda vivir cosas dolorosas. Tú dices, no puede ser, no me ama. Entonces no solo lo venden como un esclavo. José llega como esclavo a la casa de Potifar, empieza a servir como esclavo, pasa de ser el favorito de su casa, de un padre que tenía mucho, o sea, de ser multimillonario, pasa a ser un esclavo que no tiene nada y a estar sirviendo como un cachifo en la casa de Potifar, para que los venezolanos me entiendan, ¿ok? O un manteco, como diríamos en Barranquilla. Y está José sirviendo y resulta que la esposa de Potifar se enamora de José. José era bien parecido, y José, y entonces la esposa de Potifar, como diríamos en Barranquilla, le echó los perros a José, ¿ok? Y José, bien obediente a Dios, José dijo, no, pero esta mujer está casada, yo no puedo meter con esta mujer. Y José se mantuvo fiel a Dios. No le puso atención y la quitaba. Y era la ama. O sea, él trabajaba para ella. Y esta mujer, aprovechándose de su posición cuando Poti no estaba, entonces el hombre, la mujer, le tiraba los perros y José salía corriendo. Y un día viene José, parece que venía del baño o algo así, venía con una toallita, tú sabes, y la mujer lo vio, se le movió el piso y tiró a agarrarlo y José salió corriendo y la mujer se quedó con la toalla y salió José en pelota por ahí, tú sabes. José salió corriendo porque él quería obedecer a Dios, no quería ofender a Dios. Él quería hacer lo correcto delante de Dios. Tú dirás, wow, qué lindo, y Dios lo honró. No, lo acusaron injustamente y lo metieron preso. Y ahí es donde uno no entiende la soberanía de Dios. Porque no podemos separar la soberanía de Dios de su propósito. Y lo que pasa es que en el momento de la crisis tú no entiendes el propósito de Dios. Porque la Biblia dice en Eclesiastés que el hombre no entiende el plan de Dios de principio a fin. Y cuando tú estás en medio del dolor, tú no logras ver lo que Dios está haciendo. Entonces uno empieza a juzgar el amor de Dios y los propósitos de Dios. ¿Cómo es que tú me vas a amar si tú permitiste esto? Porque, por ejemplo, si tú ves el Turnpike y ves una autopista espectacular, libre, y resulta que por acá hay una trocha culebrera con caníbales, pigmeos, dardos venenosos, cobras, panteras y leones, tú dices, por favor, la voluntad de Dios que me vaya por aquí porque esto está fácil. Y resulta que Dios te dice, no quiero que vayas por ahí. Quiero que te metas por la trocha culebrera. Tú no entiendes cuando vas en medio del machete abriendo camino. Tú no entiendes por qué Dios te mete por un lugar tan difícil cuando hay un lugar tan fácil, porque tú no ves como Dios ve. Y tú estás juzgando lo que estás viviendo en el momento. Y la Biblia dice que en el momento de la crisis nadie le parece placentero. Y dice la Biblia que los planes de Dios son más altos. Digo conmigo, altos. Digo conmigo, altos. Si ves, sus pensamientos son más altos. Y el ejemplo que tengo es como cuando estás viendo un partido de fútbol. Por cierto, mi sentido pésame para los colombianos y los venezolanos. Cuando estás viendo un partido de fútbol, qué rabia me dio, men. Y hay una cámara, tú estás en televisión y tú hay una cámara que está arriba y tú ves todo el campo y tú ves todo lo que está pasando. Y hay otras cámaras que están abajo a nivel de los jugadores y tú ves un enredo así como lo ven los jugadores. Bueno, tú y yo, nuestra visión de la vida es ahí. La de Dios es acá. Entonces, como tú estás viendo el partido de acá, por eso es que tú crees que juega mejor que Messi y que Ronaldo. Y que Rondón, bruto, oye, pero pásala, porque tú lo ves libre, pero él no lo ve libre. Él está viendo un borrón de gente corriendo para todos lados. Y tú estás entendiendo, bruto, pero ese man, ¿qué le pasa? No lo está viendo que está solo. No lo está viendo que está solo, no está solo, eso no lo ve. Y por eso es que en los entrenamientos se ensayan las jugadas. Porque tú no ves al jugador. Entonces tú ensayas de antemano y cuando viene el partido tú haces lo que llaman jugadas de laboratorio. ¿Por qué laboratorio? Porque se practicaron antes en el entrenamiento y el jugador que va a centra y él cree, porque así lo practicó, por fe, cree que cuando el balón llegue el jugador que debe estar ahí va a estar ahí. Dios ve con esa cámara. Como tú vas en medio de la trocha tirando machete y ves todo borroso, todo difícil, de aquí no me saca nadie, cómo levanto esta empresa, cómo arreglo este matrimonio, cómo voto a mi suegra. Ay, no, perdón, no puedo decir. Es que me acordé que mi suegra sí ve el servicio de las 12, no el de las 10. Perdóname, Nulvia, te amo mucho, mi amor. Eres la mejor suegra del mundo, mi favorita. Ok, entonces
Ahora va y le dice a la empleada, dile a José Víctor que le mando un cocotazo. Siempre me lo manda. Ok, y entonces, pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Pero nosotros no entendemos. Pero Dios que está desde arriba, Él ve el turnpike, y lo que tú crees que es bueno hoy, tú no sabes cómo va a ser mañana. Entonces tú miras y tú no sabes, Dios que sí sabe que el Dios no tiene pasado ni futuro, sino que vive un eterno presente. Él sabe que a lo mejor allá va a haber un accidente y que tú no puedes pasar por ahí porque lo que parece fácil hoy te puede matar mañana. Pero Él sabe que aquí, aunque está difícil, Él sabe que Él te ve ya logrando tu propósito allá. Entonces son dos motivos. Primero, porque Él lo ve todo y Él sabe realmente cuál camino te conviene. Y segundo, porque como tú no puedes separar el propósito de Dios de su soberanía es su propósito. ¿Qué pasa? Que Él no solamente quiere que el plan bueno que tiene para ti se cumpla, sino que Él necesita que en el proceso de llegar al cumplimiento de ese propósito tú desarrolles carácter y madurez. Porque la promesa no te sirve de nada si no tienes el carácter para administrarla correctamente. Te va a pasar como la gente que se gana la lotería y se vuelven locos y a los 2 años están peor que antes. Tu problema no es falta de dinero, es falta de carácter. Yo creo que Dios se merece un aplauso después de eso. ¿Saben que este es Jesús, no? Para que digan que no, que Jesús que está allá, no, Jesús está en esta iglesia. Ahí está, ok. Bueno, entonces, mira qué tremendo. Y ahí está José. De ahí lo meten preso. Injustamente. Sí, esto dice, ¿cómo es posible? Y tú sabes que cuando estaba con Jacob, en el pozo, como esclavo, donde Potifar, y en la cárcel, la Biblia dice, y Dios estaba con José. Porque tú crees que cuando la vaina está dura, Dios no está contigo. Y resulta que cuando más tú necesitas de Dios es cuando el asunto está duro. Que esté difícil no significa que Él no está. Lo que quiere decir es que para su propósito, en su soberanía, te está formando para que tengas el carácter para disfrutar el buen plan que Él tiene para ti. José llega y entonces en la cárcel, escucha esto, digo conmigo, en la cárcel. Quiero hacer una pregunta. Alegóricamente, ¿cuántos se sienten en la cárcel en este momento de su vida? Alegóricamente, ¿cuántos se sienten en la cárcel y no se atrevieron a levantar la mano? Levanten la mano. Ok, muy bien, gracias. Siempre hay unos cuantos que... En la cárcel se le presenta la mayor oportunidad. Porque tú crees que la mayor oportunidad es en la reunión de negocio, con el socio que siempre quisiste. Pero cuando estás en la cárcel, cuando estás sin dinero en la cuenta de banco, cuando estás en un momento difícil, cuando te sientes desganado, cuando te sientes desesperanzado, resulta que en esos momentos es que muchas veces Dios presenta la gran oportunidad para que se cumpla en tu vida lo que siempre habías querido. Y en la cárcel se entera que Faraón tuvo un sueño y Faraón está buscando a alguien que le interprete. Y ese era el don de José. Yo sé interpretar el sueño. Y cuando llevan a José a interpretar el sueño, le interpreta, no, que soñé con 7 vacas gordas, después soñé con 7 vacas flacas. Y José le dice, ¿sabes qué? 7 vacas gordas, vienen 7 años de abundancia, vas a tener mucho. Y vienen 7 años después de la vaca flaca, 7 años de hambruna, mucha gente va a morir. Este es mi consejo para el faraón. En los 7 años de vacas gordas, acumula, ahorra, cobra impuestos, tal, y construye graneros y ten mucho, porque cuando lleguen los tiempos de las vacas flacas, tu pueblo no va a sufrir de hambre y además tú vas a poder cobrarle a los otros pueblos y eso te va a enriquecer, y José le da este consejo y Faraón lo hace y así mismo sucede. Y Faraón dice, ¿sabes qué? De la cárcel a ser el segundo mío. Y me estoy predicando a mí mismo ahora. Porque cuando tú has pastoreado una iglesia de 6,000 personas y tienes 25 iglesias alrededor del mundo y te la pasas viajando y has estado en la Casa Blanca, en el Congreso, como ha estado su pastor, en la primera página del New York Times, todo lo que usted se puede imaginar. Y un día te sientes en la cárcel. Tú dices, creo que jamás voy a poder volver a eso que tuve. ¿Con qué fuerza yo me levanto aquí otra vez? Y tú empiezas a matarte para tratar de producir en tus fuerzas lo que solo Dios puede hacer. Porque la Biblia dice que en vano edificamos la casa si no es Dios el que la edifica. Y José, Dios lo llevó desde la cárcel a ser el segundo de Faraón en un instante. ¿Qué quiero decirte?
¿Te sientes en la cárcel? ¿Te sientes que no sabes para dónde agarrar? Lo primero que quiero decirte es que Dios está contigo. Y lo segundo que quiero decirte es, no te amargues, que en un instante Dios puede tomarte del lugar donde estás y ponerte en el lugar donde siempre has querido estar. ¿Ok? No te amargues, no te frustres. Oh, dale un aplauso bien fuerte a Dios. Entonces, ¿por qué te digo no te amargues? Porque al final todo va a pasar. Todas las crisis pasan, ninguna crisis es eterna. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra, o sea, solo lo de Dios es lo que permanece para siempre. Entonces, si tú te amargas en medio de este momento, te resientes con Dios, que es el único que te puede llevar de la cárcel a donde tú quieres, en un instante. Es decir, no te toca a ti solo. Tú te amargas cuando la crisis pase, porque va a pasar, y llegues a tu tierra prometida. ¿De qué te sirve llegar a donde siempre quisiste estar si ahora estás amargado, resentido, desesperanzado y no puedes disfrutar la bendición? Entonces, la pregunta no es si vas a salir o vas a llegar. La pregunta es en qué condición va a estar tu corazón cuando llegues. No podemos separar la soberanía de Dios de su propósito. A lo mejor estás en un momento difícil, pero Dios está contigo. Él tiene buenos planes para ti. No te rindas. No te rindas. Dile al de al lado, no te rindas. Muy bien. Lo otro que podemos aprender de esto es que no podemos separar la soberanía de Dios de su amor. Di conmigo, no podemos separar la soberanía de Dios de su amor. Mira cómo dice Efesios 2:4, dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Y a mí me encanta ese nos amó tanto. Yo decía en la primera reunión que nos amó tanto es como que empalaga, o sea, como que full, como cuando estás tomando leche condensada y ¡ah! Tanto. Y yo creo que el problema número uno de la iglesia es que no conoce el amor de Dios. O sea, Dios nos amó tanto. Digo, amigo, tanto. Y me gusta la versión esta de Juan 3:16, porque también dice, pero Dios amó tanto al mundo. Juan 3:16. En otra dice, porque de tal manera, eso suena como de tal manera. No, dice, porque Dios amó tanto al mundo. Y aquí dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia o el amor incondicional de Dios que ustedes han sido salvados. Mira que no dice porque Dios se dio cuenta en tu corazón que lo necesitabas y lo estabas buscando, porque Dios vio que empezaste a ir a la iglesia los domingos, porque Dios vio que estabas dando dinero en la iglesia, porque Dios vio que no. Quiero que veas que ahí dice que estábamos muertos. Digo amigo, muerto. ¿Y qué puede hacer un muerto? Porque está muerto. Yo he hecho cientos de velorios. No he visto el primer muerto. Y yo he hecho chistes en los velorios también. De verdad. Y a veces he hecho un chiste y yo me asomo y yo todavía no he visto el primer muerto que haga. No. ¿Sabe por qué? Esta iglesia sí es inteligente, chicos. Claro que está muerto. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos. O sea, un muerto no puede buscar a Dios. Por eso es que la Biblia dice no hay quien busque a Dios. Dice que ningún hombre subió al cielo, que Dios tuvo que bajar a la tierra. O sea, ahí dice que Dios nos amó tanto que cuando nos vio revolcados en la muerte, en el pecado, en lo peor, Él dice, ¿sabes qué? Le voy a dar vida. Y de ahí Él extendió su mano y te sacó de la muerte y te dio vida. Por su gran amor y su gran misericordia y porque te amó tanto que empalaga. La soberanía de Dios no es fría o distante. Está profundamente conectada con su amor por nosotros. Porque a veces, ahorita cuando tú dijiste, me encantó lo que hablaste tú, Marco. Una pregunta, ¿el gobierno de Venezuela ama a los venezolanos? Entonces, ¿cómo se siente lo que ellos llaman soberanía? Como abuso, traición, nos están usando, nos están robando. ¿Sí entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, la gente a veces cree que Dios está separado en amor y en afecto de las personas, y entonces está como jugando un partido de ajedrez como si fuera un Dios cruel, lejano, que lo que hace es satisfacer su egolatría divina jugando con personas. Pero la Biblia dice que nosotros no podemos separar el amor de Dios. O sea, el amor y la soberanía de Dios no están distantes nuestras. Dios nos ama tanto que antes de que pudiéramos decir lo que fuera, Él nos salvó.
O sea, tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. La iniciativa fue de Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos separar la soberanía ni del propósito ni del amor. Son tres cosas que van de la mano. Entonces, cuando tú entiendes que Dios tiene un propósito para ti y que te ama, porque miren esto tremendo, me acabo de acordar algo que no dije arriba, pero ahora está perfecto. Porque entonces José pasa a ser el segundo de Faraón, y siendo el segundo de Faraón, resulta que vienen los años de las vacas flacas, y llega un momento que Israel se empieza a quedar sin comida y empiezan que se vayan a morir de hambre. Entonces ellos dicen: no, nos dijeron que el Faraón allá en Egipto tiene comida, vamos a tener que ir a comprar. Entonces Jacob manda a sus hijos a buscar comida, y entonces llegan los hermanos a negociar con Faraón, y adivinen quién era el que negociaba en nombre de Faraón: José, el que ellos habían vendido. Ay, como dicen en Barranquilla, en camino largo hay desquite. No, mentira. Yo tenía un amigo que decía: yo no soy vengativo, pero tengo buena memoria. Ok, entonces mira qué tremendo. Entonces está José ahí, y cuando llegan los hermanos, José los ve y José los reconoce. Ellos no lo reconocen a él. No lo reconocen no porque José estaba diferente físicamente, sino que José estaba vestido diferente. Quiero que escuchen, porque aquí les voy a dar una enseñanza. José tenía las ropas del faraón, porque él no podía servir al faraón si él no se ponía los ropajes. ¿Sabe cómo era la ropa del faraón? Tenían, tranquilo, si es para mí, estoy predicando. Ok, tranquilo, no se preocupe, tranquilo, no te preocupes. Yo espero. Ya, eso, muy bien. Quiero que escuchen. Los hermanos se recuerdan a un José con la cultura hebrea, con su túnica de colores, como ellos reconocían a los seres humanos de acuerdo a su cultura. Y ahora se encuentran con un egipcio, porque José tenía las ropas del faraón, con todos los símbolos satánicos egipcios, con el maquillaje que usaban los egipcios, con todas las máscaras, los sombreros. Entonces tú dirás: pero ¿cómo es posible que José estuviera así? Quiero enseñarte algo. No juzgues a las personas que se visten diferente. No juzgues a una persona si es cantante, tú lo ves que se viste diferente, y no juzgues su espiritualidad, porque tú no sabes en el propósito de Dios si es Dios el que lo tiene ahí vestido diferente. José usó sus dones y talentos para enriquecer a Faraón, que en la Biblia es tipología de Satanás, y para enriquecer a Egipto. ¿Por qué? Porque no puedes separar la soberanía de Dios de su propósito de su amor. Porque Dios lo que estaba haciendo era que a través de José, pero para eso tuvo que ser odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, esclavo en la casa de Potifar, metido en la cárcel, donde pudo escuchar lo del sueño, revelar el sueño, para luego estar con Faraón, para que Faraón confiara en él, lo pusiera de segundo, para luego José ser el administrador de todos los granos y todo el alimento de Faraón y de Egipto. ¿Para qué? Para que cuando Israel llegara, José pudiera darle comida a Israel, e Israel no muriera de hambre. Pero nosotros no entendemos eso. Vemos el símbolo satánico en la ropa, y el maquillaje, y los tatuajes. Y por eso me había faltado un versículo muy importante. Perdónenme que me eché para atrás, pero bueno, aquí lo amarro. Génesis 50:20. Cuando José ve a los hermanos, se va, llora y dice: ¿qué hago? Y dice la Biblia que él se quita todo, se descubre y se pone de una manera que ellos lo reconocen. Y de pronto sale José, y cuando los hermanos lo ven, dijeron: hasta aquí fue, se acabó. Y ellos dijeron: nos va a matar. Imagínate, el hombre más poderoso después de Faraón. José ha podido ser: mátenlo, los matan al instante. Y José les dice: en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Entonces, salvar a Israel, salvar a otros pueblos que no solo eran Israel. Pero escúchame, ¿por qué salvar a Israel? Porque Jesús el Mesías venía a través de Israel. Y si Israel moría, el Mesías no venía. Entonces no solamente salvó a Israel, sino a través de Israel, escúchame, nos salvó a todos nosotros. Porque si Jesús no hubiera venido, aquí nadie estaría en este lugar.
Una pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Di conmigo, amor, propósito, soberanía. ¿Cuántos quieren aprender a confiar en la soberanía de Dios? Ok. Necesitamos aprender a confiar en la... Si me ayudan con la música ya. Necesitamos aprender a confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué significa confiar? Que podemos entregarle a Dios nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestro temor, nuestro estrés, como dijeron en la primera reunión. El temor de pronto que soberanía tiene que ver con abuso, con autoridad, con traición, con perder el control. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida si no soy yo el que la está manejando? Porque yo creo que nadie quiere lo mejor para mí sino yo. O sea, todo eso, confiar es entregarle eso a Dios. Dice Proverbios 3:5. ¿Qué pasaje es este? Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. En otro pasaje dice que Dios abre sendas donde parece que no lo hay. Y yo recuerdo, yo estuve en el ejército en Colombia y nos metían por la jungla, íbamos con un machete, no había trocha, era jungla, y tú tenías que ir abriendo y tú dices, pero ¿por dónde voy? Y a veces te equivocabas y tenías que echar para atrás, y a veces la vida se siente como que tú vas tirando machete y no sabes dónde estás y te sientes perdido, dando vueltas, que no produces, que no avanza, y lo que Dios te está diciendo es, ¿sabes qué? Yo puedo allanar tu senda. Yo puedo abrirte un camino para que tú puedas avanzar en la vida, cumplir tu propósito, vivir los buenos planes que tengo para ti. Pero necesito que entiendas que para que eso suceda, necesito que confíes en mí. ¿Qué significa confiar en mí? Que no te apoyes en tu propia inteligencia. O sea, que en vez de decidir de acuerdo a cuán inteligente eres, hey, ven a mí y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo tengo los mejores consejos para ti. ¿Cómo se hace eso? Reconócelo en todos tus caminos. O sea, todo lo que yo hago en mi vida, yo reconozco que Dios es parte de todos mis caminos. Dios no es parte de unos caminos. Dios es parte de todos mis caminos. Es parte de mi camino como esposo, es parte de mi camino como papá, es parte de mi camino como pastor, es parte de mi camino como ser humano, es parte de mi camino como empresario, es parte de mi camino como líder de ustedes. O sea, es parte de todo. Entonces yo lo reconozco. ¿Qué significa? Que en todo lo que yo hago, yo no ando, Señor, ¿qué piensas esto? Señor, ¿qué camino voy aquí? Señor, ¿tú crees que voy a hacer bien? Señor, no, tampoco. Pero yo reconozco que Él es mi Dios en todo. Y en todo le pido dirección. Padre, ¿qué crees tú? Y yo he aprendido que en la medida que tú maduras, tú vas entendiendo y vas conociendo la voz de Dios. Llega un momento que tú no tienes que preguntarle todo, porque tú conoces cómo piensa Dios. Voy a decir algo que no dije en la primera reunión. De pronto tú tienes 5 opciones para un trabajo, y hay cristianos que son a veces tan religiosos y dicen, Señor, muéstrame cuál es el tuyo. De pronto los 5 son de Él. ¿Quién ha dicho que solo uno es de Él? Dios te puede bendecir con los 5, pero es que siempre pensamos que cuál es la mujer de Dios para mí. Y si vive en China, te fregaste. Y si te casaste y te divorciaste, que a veces no era la segunda, fue la primera que yo me equivoqué. No, pero es que tú dijiste que la primera Dios te había hablado que esa era la mujer de Dios para ti. Una pregunta, ¿sí entienden que esa espiritualidad es incorrecta? Tú no necesitas la mujer de Dios para ti, tú necesitas una mujer de Dios para ti. Ahora, si tú quieres buscar esa mujer de Dios para ti, preocúpate por tú ser el hombre de Dios para una mujer. ¿Sí entienden cómo el asunto? Entonces, tienes 5 opciones. Tú vas aprendiendo que Dios te puede bendecir en las 5, pero tú quieres honrar a Dios y dices, Señor, yo quiero estar ¿en cuál tú me quieres? Y a veces Dios te dice, no, yo quiero que tú decidas. Quiero que aprendas a decidir. Aprende a tomar decisiones sabias, porque tu éxito depende en que tomes decisiones sabias. Y llegas a una relación diferente, una libertad. La confianza en Dios es fundamental para navegar por la vida. No siempre entenderemos los caminos de Dios, pero podemos confiar que Él nos ama y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios no es Chávez, Dios no es Maduro, Dios no es Petro, Dios no es tu papá terrenal, Dios no es el pastor que hizo tal cosa, Dios no es la persona que tu esposo que te fue infiel, la esposa que no fue cosa. No, Dios no es eso. Dios es Dios. Dios es un Padre bueno. No filtres y limites a Dios por tu sistema de creencias con respecto a las heridas que has vivido en la tierra. Isaías 54 dice: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría
para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento de su voluntad. Oye eso, el Señor soberano. Qué necesidad de aclarar que no solo el Señor, es el Señor soberano. Cuando ese corazón abraza eso, suceden varias cosas. Primero, eso te pone en una disposición para recibir las palabras de sabiduría que vienen del soberano. Y segundo, eso te abre el entendimiento para conocer la voluntad de Dios. En pocas palabras, abrazar la soberanía de Dios te lleva a otro nivel de conexión con Dios, otro nivel de espiritualidad. Y esa es la diferencia entre los hijos de Dios que caminan felices y los que caminan como arrastrando un muerto todo el tiempo. Y yo los veo, ajá, ¿cómo estás? Ay, JB, aquí en la lucha. Como Dios quiere. No, Dios no quiere. Tú sabes que yo entendí que la lucha más dura del creyente no es la vida, es la batalla que tienen adentro de soltarle el control a Dios. Esa es la lucha que cansa. Pero la de afuera, cuando tú sueltas adentro, Jesús dijo: hey, vengan a mí los que están cansados, yo les haré descansar. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y el engaño de tu carne y de tus temores y del enemigo es: no sueltes, que la cosa se va a poner peluda. Más peluda de lo que está. ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios para que veas cómo todo cambia? A veces no en 3 días. Espero que no sean 13 años como José. Pero yo jamás pensé que iba a estar con la iglesia más linda de Miami. Así te lo digo. Jamás pensé que Dios me iba a devolver la alegría de pastorear. Tengo bien puesto el nombre. Conozco la injusticia. Conozco lo que es estar preso. Todo. Pero ahora, verlos a ustedes no saben cómo Dios los usa a ustedes. Por eso usted ve que yo los saludo con tanto amor y tanta alegría, porque yo siento que Dios los usa a ustedes para devolverme la esperanza. Se los digo. Gracias. Vamos a colocarnos de pie. Ya, 2 minuticos más. Estaba un día en la casa y me empecé a sentir mal. Hace un tiempo atrás, 8 o 9 meses, y sentí que me iba a morir. Se lo digo delante de Dios, que me iba a morir. Entonces mis hijos estaban dormidos, no los quise como asustar. Y Jessie la desperté y le dije: mi amor, estoy mal, yo me voy a la clínica, no te preocupes. Yo iba por la autopista orando. Llevo muchos años sufriendo del azúcar, presión alta, todo eso heredado. Yo como súper bien, yo me cuido, pero es un asunto metabólico. No es un asunto de descuido, es un asunto genético. Yo no puedo hacer nada contra eso. Llevaba un año sin comer carbohidratos y mi azúcar seguía disparada. Y llego al hospital y cuando me toman la presión, me encuentran la presión en 240 sobre 130. Y el médico me mira como diciendo: ¿y usted cómo llegó aquí? Yo iba orando en el Turnpike delante de Dios y digo que yo no me muriera en la autopista. Me toman todo disparado. Yo cuidado, tú sabes lo terrible que es. Cuídate. Y cada vez estás peor. Entonces al día siguiente me fui a ver a mi médico primario. Le dije: fulano, Wilson se llama, Wilson, hey, cámbiame las medicinas. O sea, necesito que hagas algo. Me dijo: pastor, yo no hago nada cambiándote las medicinas. Tú te estás tomando las mejores medicinas. Me dijo: necesito que entiendas algo. Tú te vas a morir de esto. ¿Cómo te parece la esperanza? Y yo: gracias, te agradezco tanto por motivarme a seguir adelante en la vida. No, tú te vas a morir de esto. Me dijo: quiero que sepas, las medicinas no te van a sanar. Yo lo único que estoy haciendo es dilatando lo inevitable. O sea, en ese momento lo que él me está diciendo es: este es tu único camino. Yo volví súper triste a la casa. O sea, era básicamente estar en diálisis en unos años. Mi papá murió de esto que yo le estoy hablando. Mi suegro también. O diabético. Era terrible. Esa era mis outcomes.
Y un día estoy almorzando con José Miguel, que es médico, que está aquí. Me dice, pastor, una pregunta, ¿tú has pensado hacerte un bypass gástrico? El bypass gástrico es para bajar peso y yo estaba súper bien. Me dice, no, es para síndrome metabólico. Y él fue la mano derecha del médico que casi que inventó esa cirugía, el duro de los duros. En el mundo entero le consideran que es el número 1. Y la mamá de José Miguel estaba viniendo a la iglesia porque vive en Venezuela, pero estaba aquí esos meses. Y llamó al médico. Y el médico dice, está bien, lo voy a operar. Y me mete en una conferencia que iba a ser un masterclass por internet, donde hay miles de médicos en el mundo entero mirando la operación. O sea, su pastor es famoso, está bajo anestesia. ¿Ok? Y entonces me regala la operación en Cartagena. O sea, ¿qué quiero decirte? Cuando el hombre no me daba esperanza, me hice los exámenes antes de ayer. Me operé hace 4 meses. Me hice los exámenes antes de ayer. Tengo el azúcar perfecto y no tomo medicina hace 4 meses. Colesterol perfecto y en un mes me van a quitar las pastillas de la presión. O sea, me regalan. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia ni en la de los médicos. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.